Bienvenidos, queridos estudiantes. Mi nombre es Cindy Rosales. Soy su profesora de Estudios Sociales para octavo año en el curso híbrido. Es un gusto para mí estar acá con ustedes y vamos a iniciar con un repaso general de la materia de esta primera unidad. ¿Ok? Entonces, comienzo a compartirles pantalla. Ok. Y empezamos. Ok. La unidad 1 de estudios sociales para octavo año se llama adaptación del ser humano ante un espacio geográfico dinámico y un recurso hídrico limitado. Vamos a empezar con algunas preguntitas o vamos a tratar durante esta sesión de aclarar preguntitas tales como ¿por qué la actividad sísmica y volcánica ocurre en áreas específicas del planeta en la actualidad? Otra que si es la vulnerabilidad de la población ante eventos sísmicos y volcánicos igual para todos en el planeta y por qué. ¿Qué medidas se pueden tomar para reducir las condiciones de riesgo ante eventos de la naturaleza sísmica o volcánica en el mundo? ¿Y de qué manera se adapta el ser humano a las condiciones de sismicidad y los paisajes volcánicos existentes? ¿Ok? Vamos a describir el papel y el dinamismo de los bordes de placas tectónicas como factores desencadenantes de actividad sísmica y de la ocurrencia de tsunamis en la región centroamericana y en el planeta Tierra. Entonces, para iniciar con esto, es importante reconocer la estructura interna del planeta. ¿Ok? Hay varios tipos de definición y de maneras de estructurar la Tierra por distancia, por kilómetros, por densidad, por materiales. Para efectos de nuestro estudio, vamos a utilizar esta subdivisión. Bueno, primero a nivel general, la Tierra la vamos a subdividir en atmósfera, que es la capa de gases que rodea a la Tierra, en hidrosfera, que es la envoltura líquida de la Tierra, la encontramos en estado sólido, líquido, gaseoso, ¿verdad? En estado sólido lo encontramos en los polos, en estado líquido lo encontramos en aguas subterráneas, en mares, en ríos, y en estado gaseoso en el ambiente, ¿verdad? En la propia atmósfera. Luego, vamos ahora, ok, estas dos las vamos a estudiar conforme avancemos en el estudio de este temario de octavo año, ¿verdad? Pero para efectos de esta primera unidad nos vamos a enfocar en la geósfera, ¿ok? ¿Qué es la geósfera? La parte rocosa de la Tierra. Está compuesta por la corteza, que es la parte más superficial, con unos aproximadamente 50 kilómetros, ¿ok? Es la capa más externa de la geósfera, ¿ok? Aquí es donde, digamos, de nuestros pies para abajo, como quien dice. Eso es la geósfera, de 50 kilómetros para abajo aproximadamente, ¿verdad? Acuérdense o sepan que no es que hay una medida exacta y que en toda la Tierra, toda la geósfera mide exactamente 50 kilómetros de profundidad. No, hay diferentes densidades. Esta corteza bella forma los continentes, las islas y el fondo de los mares. Luego vamos a tener el manto. El manto es la siguiente capa que está compuesto por rocas calientes. ¿Ok? El manto está a altísima temperatura y en algunas partes ya está fundido en la parte más superficial que se va a llamar la astenosfera. Luego vamos a tener el núcleo, que es la parte más interna y está formada en su mayor parte por hierro, ¿verdad? Hay núcleo interno, hay núcleo externo. Ok, entonces acá les puse la imagencita que igual viene en el libro, donde se estructura las capas de la Tierra, ¿verdad? Estamos bajo el entendido que la corteza, al ser la capa más externa, es esta que vemos acá y que es la que forma los continentes y los suelos oceánicos, ¿verdad? Y las islas. Vean que luego viene el manto. Ya vamos a estudiar esto un poquito más a fondo, ¿ok? Entonces, vamos a la primera pregunta del por qué estamos estudiando la estructura de la Tierra. Bueno, resulta que nosotros vivimos en un país sísmico y una pregunta muy común es, ¿por qué tiembla?
Entonces, para poder aclarar esta gran duda que ha recorrido históricamente la mente de las personas a través de los tiempos, vamos a retroceder unos 100 años y vamos a hablar de Alfred Wegener con su teoría de la deriva continental. ¿Ok? Alfred Wegener va a ser un científico que él, tras sus viajes, él era meteorólogo y también geofísico. Él va a hacer una serie de expediciones y va a notar ciertas similitudes y ciertas características entre los continentes que le van a hacer a él pensar y darse cuenta que la Tierra está fraccionada o fue fraccionada, está como un rompecabezas separado, ¿ok? Entonces, Alfred Wegener va a plantear que la Tierra una vez estuvo compuesta por un gran supercontinente llamado Pangea y un gran océano, ¿ok? Entonces, vamos a tener que él va a llegar a esta conclusión. Si ustedes observan acá, y ahorita si me da chance voy a meterme en Google Earth para que puedan observarlo desde el mapa, que no son inventos, ¿verdad? Él notó que existía una cierta similitud o una especie de paralelismo entre, por ejemplo, América del Sur y África, que parecía que si usted los unía, estos dos bloques calzaban perfectamente, ¿verdad? También notó las minas, las formaciones rocosas de Europa alineadas con las de América del Norte, ¿verdad? Y ciertas características, incluso en plantas, en fósiles de plantas y todo eso, que entonces a él lo va a llevar a pensar, digo, en restos fósiles, etcétera, que van a ser como la evidencia que él va a presentar para postular esta teoría de que la Tierra estuvo una vez unida, América del Norte con Europa y América del Sur con África. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante pero resulta que Wegener en ese momento no sabía por qué temblaba. Él no tenía la menor idea, él no sabía o sea, más bien por qué temblaba no, sino la razón por la cual se habían separado estos grandes bloques de tierra, qué causaba que se separaran, ¿ok? Entonces, eso va a llevar que ya por ahí de 1950, en una serie de científicos tomaran más en serio los postulados de Wegener y emitieran la teoría de la tectónica integral de placas. ¿Qué es lo que dice la teoría de la tectónica integral de placas? Que la Tierra está compuesta o está fraccionada en bloques, ¿ok? La teoría tectónica de placas es un conjunto de teorías, ¿verdad? Que incluye la teoría de la deriva continental. Entonces, al estar la Tierra, la corteza fraccionada en bloques, hablan de corteza oceánica, que es la que está debajo de los continentes, y corteza continental, que es la que forma los continentes o islas, ¿verdad? Perdón, la oceánica es la que está bajo los océanos. Ok. Y definen la placa tectónica como cada una de las partes en que se divide la corteza terrestre. Entonces, acá tenemos un mapa muy bonito donde se ven los grandes bloques sobre los cuales estamos nosotros y el océano, ¿verdad? O cómo está fraccionada la Tierra, cómo está quebradita. Es decir, que en cada una de estas fronteras, límites, bordes, hay interacción de bloques, ¿verdad? Imagínense ustedes eso así como flotando y moviéndose. Ah, pero un momentito, ¿sobre qué están flotando? Vamos a verlo acá. Bueno, quiero nada más aclarar los tipos de movimientos que ocurren entre estas placas, ¿verdad? La relación que hay en estos bordes. Por ejemplo, entre la placa africana y la placa antártica,
Los geólogos se han dado cuenta que lo que ocurre es separación, división. Entonces estamos hablando, vean las flechitas, estamos hablando de movimientos divergentes. ¿Ven? Entonces, esto lo que provoca es que cuando se abre la Tierra, porque se está separando, se están haciendo hacia los lados cada bloque, es como cuando uno tiene una herida, como cuando uno se rompe, se raspa, se corta con un cuchillo. Entonces la piel se separa y ¿qué es lo que sale? Sangre. Bueno, igual pasa acá, lo que pasa es que no sale sangre, lo que sale es la lava, ¿verdad? El magma caliente que ya queda descubierto sale. Y entonces él empieza a formar litósfera, ¿verdad? Él empieza a formar más litósfera y ahí se forman cordilleras, ¿verdad? Dependiendo. Pero eso es porque hay una abertura y eso se está como igual, ustedes imagínenlo como cuando ustedes se cortan, que ahí ustedes ven cuando se ven es como un relieve en la piel y esa es la sangre solidificada, ¿verdad? Bueno, eso ocurre ahí. Luego tenemos los límites convergentes, que es cuando vean las flechitas que van unas con otras, van a como a chocar. Ok, cuando las placas convergen, ocurren ocurre la subducción, ¿verdad? Ocurre este tipo de movimiento de subducción o límites convergentes, bueno, en los límites convergentes, consiste en que una placa más gruesa se deshace porque hay gran calor debajo de la placa más delgada. Entonces, esto ocurre en la placa suramericana y por eso es que nosotros vemos que en Chile cada rato tiembla, ¿verdad? En nuestra zona, toda esta zona, vean la placa. Vean acá el continente americano, lo sombreado, y en nuestro país, y en Centroamérica, y en toda la costa pacífica de todos los países, no solo de América, sino de Asia, hay gran actividad volcánica y sísmica. Eso es porque hay mucha interacción entre estos bordes, pero no hemos todavía aclarado qué mueve esos bordes, qué mueve cada bloque de tierra. Eso se explica por las famosas, si no lo sabían, ahora lo saben, las corrientes de convección. ¿Qué son las corrientes de convección? Son corrientes que son calor, son una transferencia de energía constante que ocurre, al menos en términos de geología, debajo de la Tierra. ¿Ok? Entonces, estas corrientes es lo que ocurre con el calor fundiendo algo. Imagínense ustedes una olla de agua, con agua y que empieza a hervir, pero la ollita está tapada, ¿verdad? Entonces, ¿qué le ocurre a la olla cuando el agua empieza a hervir? A la tapa. La tapa empieza a bailar, ¿verdad? Eso es porque hay partículas de agua que se están convirtiendo en gas por el calor y se elevaron. Y entonces buscan subir porque son muy, muy, muy delgadas, porque el calor lo que hace es separar las partículas. Entonces son muy, muy delgadas, ellas buscan salir y por eso es que empiezan a mover la tapita. Y por eso a veces hasta se nos riega la comida, ¿verdad? Entonces, cuando estamos cocinando comida, ¿verdad? Si es solo agua, pues no hay problema. Entonces, el asunto con esto es que debajo de la tierra, en el manto está a temperaturas altísimas, altísimas. Entonces el manto empieza a fundir las rocas, porque acuérdense que la corteza es la parte rocosa de la tierra, es la capa rocosa, bueno, toda la geósfera, la capa rocosa de la tierra. Pero al estar a tan alta temperatura, empieza a fundir esa roca. Entonces esa roca va a llegar a un estado coloidal. Cuando ya la roca está en estado coloidal es cuando se habla de la famosa astenósfera. Y las placas continentales están sobre la famosa astenósfera. Entonces, imagínense ustedes la Tierra flotando sobre una gelatina. Pero cuando la gelatina ya le pega mucho calor, se derrite y ustedes ven que un pedazo se va de un lado y lo que está encima también. Entonces, eso es lo que ocurre con las corrientes de convección. Estas son las causantes de que haya movimientos de bloques de tierra. Cuando la roca se calienta, asciende.
y cuando ya perdió calor, porque ascendió buscando el frío, vuelve a bajar y es un ciclo. Pero hay un momento en el que no se logró enfriar aquí. Entonces sigue ascendiendo hasta que rompe corteza y ahí es donde se forman volcanes, ahí es donde hay separación, ahí es donde hay terremotos o grandes movimientos sísmicos, ¿ok? Entonces, con base a esto es que vamos a lograr explicar que tiembla por la interacción entre la astenosfera y la corteza por medio de las famosas corrientes de convección, ¿ok? Entonces vamos a tener que hay una corteza continental que es más gruesa, que hay una corteza oceánica que es más delgadita, que entre ellas está la astenosfera, que la astenosfera está en un estado semifundido, ¿verdad? Que es como una gelatinita, que sobre la astenosfera van a flotar los continentes y que va a flotar la corteza y que producto de esa interacción es que va a temblar y van a haber terremotos y lo que sea, dependiendo qué tan caliente está ese punto del planeta, ¿ok? Entonces, volvemos a ver el mapita de las placas tectónicas. Tenemos la placa norteamericana, la de Cocos, la de Nazca, la suramericana, la escocesa, la antártica, la australiana, la filipina, la india, la euroasiática. Vean acá se da un movimiento de qué tipo están chocando. Vean las flechitas bien. Es un movimiento convergente, convergen, chocan. Acá se da el famoso nudo de Pamir, que lo que ocurre es que más bien la cordillera del Himalaya, al estar esa expresión y ese choque constante entre la placa euroasiática y la placa india, hacen más grande la cordillera, porque es una presión, un acumulamiento de materiales entre esa zona que la eleva y eleva más la famosa cordillera del Himalaya, ¿ok? Luego tenemos la placa arábica de la placa africana, que lo que está haciendo es separarse, ¿verdad? Y aquí está suelo marino y en otras zonas. Acá la placa de Nazca y la placa antártica chocan con la placa suramericana, entonces ahí provocan una subducción. Y así se que acá la famosa falla de San Andrés que se ha formado es porque hay un desplazamiento lateral. Esto me interesa que lo vean. El desplazamiento lateral es de una placa yendo hacia un lado y la otra hacia el otro lado. Entonces lo que provocan es destrucción, ¿ok? Ahí lo único que hacen es destruir, no se forman más cordilleras, no se forman montañas, sino solo destruye. Ok, esas son varias de las placas, veanlas acá, la filipina, australiana. O sea, estamos como sobre un cascarón de huevo cuando ya lo cascamos, ¿verdad? Ok, el siguiente punto es la actividad sísmica y la vulnerabilidad de la población. Acá lo que vamos a tratar es de relacionar la actividad sísmica con las condiciones socioeconómicas y de vulnerabilidad de diversas sociedades y lugares del planeta que producen pérdidas materiales y humanas diferenciadas para proponer posibles medidas de adaptación y mitigación. Para ello, ustedes ya tienen que haber visto y estudiado los terremotos en México, Indonesia, Chile, Haití, Japón, Nepal y el de Nicoya en Costa Rica. Entonces, con base al estudio de esto y comprendiendo los conceptos de vulnerabilidad, de los tipos de vulnerabilidad que existen, es que vamos a tratar de analizar los terremotos. ¿Por qué? Porque tenemos que memorizarnos los terremotos estos. No, porque con base a ello nosotros vamos a poder establecer conclusiones y como sociedad buscar mejorar y presionar para que nuestro país se alinee y busque la mejor gestión de riesgos, ¿ok? Y formar parte de esa gestión de riesgos. Entonces, ya comprendimos por qué tiembla. Ahora vamos a ver qué podemos hacer, porque no podemos evitar que la astenosfera se caliente, ¿verdad? No podemos evitar que la Tierra deje de moverse. Entonces, lo único que podemos hacer es tratar de mitigar los efectos que pueden afectar a los grupos humanos. Entonces, primero vamos a comprender que el término de vulnerabilidad social habla de un nivel específico de exposición y fragilidad que sufren los grupos humanos asentados en un lugar
ante ciertos eventos peligrosos en función de un conjunto de factores socioeconómicos, institucionales, psicológicos y culturales. ¿Okay? Es súper importante comprender que hay vulnerabilidad social porque hay un grupo humano. Si es una zona desértica donde no vive nadie, pues no hay vulnerabilidad social porque ahí nadie vive, nadie se va a ver afectado, no van a haber pérdidas humanas, ¿verdad? Pero si las hay, si hay pérdidas humanas, si hay pérdidas materiales, si hay pérdidas relacionadas con lo humano, entonces vamos a estar ante un evento de vulnerabilidad social, ¿verdad? O si es posible que ocurra o que un lugar esté expuesto a un evento natural, la única manera en la que podemos hablar de que es vulnerable socialmente es porque hay gente ahí. Si no hay gente ahí, pues ese evento natural pasa desapercibido. Entonces, vamos a tener la vulnerabilidad física. Esto está relacionado con la ubicación geográfica, con la ubicación en la que está ese grupo humano, ¿ok? Y la infraestructura que lo rodea o que ha construido a su alrededor o debajo de él, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de vulnerabilidad física cuando la gente, dependiendo por su ubicación, por donde están viviendo, por donde están generando sus ingresos, corre riesgo de una eventual catástrofe, ¿verdad? Un gran peligro. Por ejemplo, si ustedes van y construyen en una montaña, pero primero talaron la montaña, la dejaron toda pelada y construyeron la casa ahí, y no crean que cuando se venga un sismo, la casa va a estar toda ahí, toda hermosa, ¿verdad? No, es posible que se derrumbe. O si usted construyó en la ladera de la montaña, ahora básicamente, no necesariamente una montaña, porque las montañas tienen diferentes relieves ya en sí. Pero si ustedes construyeron en la ladera de la montaña, si construyeron en la orilla de un río, entonces ya ahí vamos a saber que hay vulnerabilidad. Porque sí, sabemos que en todo el territorio es vulnerable físicamente también por nuestra ubicación con respecto a las famosas placas tectónicas, ¿verdad? Nosotros estamos en el choque, vean, estamos en medio del choque de la placa de Nazca con la placa de Cocos, de la placa de Cocos con la placa del Caribe. O sea, estamos en el ojo del huracán, como quien dice. O sea, aquí ya tenemos vulnerabilidad física, sí o sí, porque estamos ubicados aquí. Y tras de eso le agregamos un asentamiento peligroso. Estamos feos, ¿verdad? Ok. Entonces, lo físico tiene que ver con eso, con el lugar donde construimos, cómo lo construimos, ¿verdad? En cuanto a vulnerabilidad ambiental, habla de cómo la comunidad utiliza de forma sostenible los elementos de su entorno. ¿Ok? Hay vulnerabilidad cuando la persona o esa sociedad debilitan la capacidad de los ecosistemas para absorber sin problemas las amenazas naturales. Volvemos al ejemplo de la montaña talada. No es lo mismo un terreno con árboles que amarren esa tierra a un terreno pelado, un terreno que con un aguacero, que con un temporal se va a deslavar o con un sismo. Entonces, ahí es cuando la gente tiene que ser consciente del uso que hace de los recursos naturales, ¿ok? Otra cosa, bueno, que no tiene que ver con sismos, pero que habla de una vulnerabilidad ambiental es cuando la gente es inconsciente con respecto al uso que hace o la forma de desecho de los residuos, ¿verdad? De la basura. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que por una lluvia se nos inunda la pista, se nos inunda San José, por el mal uso que se hace de los desechos sólidos. Entonces ahí es donde donde se da este factor de vulnerabilidad que ya va de tipo ambiental. Ok, luego estamos hablando de los factores económicos de vulnerabilidad. Esto habla de la capacidad de una población para reponerse de una catástrofe. Entonces, en ese caso, es importantísimo, tener claro que si una sociedad, si un grupo humano, en caso de que se le derrumbe la casa, en caso de que se le caiga un muro, no tiene capacidad para reponer ese muro, está ante un factor de vulnerabilidad social. ¿Ok?
Eso es muy importante, digo económico. Y luego, la vulnerabilidad o el factor social de la vulnerabilidad va a enfocarse en políticos, educativos, ideológicos, organizativos e institucionales. Esto es como un todo, ¿verdad? Una sociedad que cree que tiembla porque los dioses me están castigando, porque tengo que cortar cabezas para que los dioses no se enojen, está hablando de un tipo de vulnerabilidad de tipo ideológico y cultural, ¿verdad? Luego, si estamos ante casas que se derrumban con solo volverlas a ver, bueno, digamos, un sismo no muy alto, entonces vamos a tener que estamos ante un tipo de, perdón, un momentito. Ok, perdón. Entonces, todos estos diferentes tipos de vulnerabilidad tienen que ver con lo humano, ¿verdad? Tenemos el político, cuando la gente llega o cuando hay poca capacidad de los sectores para tomar decisiones o poder influir en las instituciones del Estado para mejorar las condiciones socioeconómicas de un lugar, porque ya sabemos que la parte económica, el no poder reponerse ante algo nos hace vulnerables ante cualquier evento natural o antrópico. Educativo, chiquillos, esto que están haciendo ahorita, educarse, conocer por qué tiembla. Ahorita vamos a conversar qué se puede hacer ante un evento sísmico, ante un terremoto. Todo esto es súper importante porque nos previene, nos enseña, nos instruye. Entonces podemos decir que al ustedes estar estudiando esta materia, no están ante este tipo de vulnerabilidad. ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante. Bueno, ahí se las dejo para que sigan con ese tema ustedes profundizando, porque la idea es cuando vamos a analizar los terremotos de Haití y los de México, hacer una comparación entre la magnitud, las pérdidas humanas, ¿verdad? Y relacionarlo con su ubicación geográfica, como el de Japón, como el de Chile. Bueno, los de Chile, porque Chile es constante. ¿Cómo es posible, por ejemplo, en Chile? Voy a ponerles dos ejemplos para comparar los extremos. Un país donde el terremoto llegó a los 8 grados y han habido todavía más grandes, hayan habido 12 muertos nada más. Y en un país como Haití, un terremoto de 7 grados, hayan fallecido 316,000 personas y casi que todas las casas se derrumbaron. Entonces, ¿qué tipo de terremoto ocurrió? Bueno, que sí, que en Haití fue desplazamiento lateral de placas, que en el de Chile subducción. Bueno, pero es que Chile históricamente ha tenido este tipo de terremotos, entonces Chile está preparado. De hecho, si ustedes vieron los videos que se les compartió, la gente en el aeropuerto estaba súper tranquila. Bueno, no sé si estaban tranquilos porque decían, por si ya nos vamos, o porque estaban diciendo, es que esto es normal, pero la gente tranquila. Aquella cosa parecía que en cualquier momento podía colapsar por el tipo de movimiento que estaba ocurriendo, y la gente tranquila. Entonces, Chile presenta vulnerabilidad física por su ubicación geográfica, pero no presenta vulnerabilidad social porque la población está educada, primeramente, está políticamente hay organización de las instituciones, o sea, las mismas instituciones exigen códigos de construcción, son vigilantes de que se cumplan esos códigos de construcción. ¿Qué más? La población educada y está organizada la sociedad. La sociedad sabe que no tiene que salir corriendo, que esto es normal, que esto ocurre todos los días. ¿Qué pasó en Haití? Haití, pese a que es una zona de actividad física por los límites de las placas que están tan cerca de la zona, el problema con Haití es que organizativamente, institucionalmente, ambientalmente y físicamente tienen todos los números de la rifa, ¿verdad? Entonces, la idea es esa, comparar cómo estamos en Costa Rica nosotros entonces. ¿Cómo estamos en Costa Rica? Bueno, resulta que Costa Rica se nos exige cumplir con los códigos de construcción del Colegio de Ingenieros. Se nos pide cumplir con un montón de permisos y un montón de cosas. Y dice, ay, qué pereza, que esto, que lo otro, la normativa, que la electrificación y todo eso.
Bueno, pero tiene su fruto, porque esto es pensando en que somos un país altamente sísmico y por ello debemos construir de una forma para evitar que la casa nos caiga encima ante el primer meñón. Entonces, todo eso evita que haya vulnerabilidad de tipo física, digo, de tipo ambiental, de tipo económica o de tipo social. La económica no la podemos evitar tanto, la ambiental estamos siendo muy descuidados con ella, entonces también es importante como tomarlo en cuenta para reflexionar e ir mejorando y exigiendo a las autoridades que se respete esta legislación. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a tener en cuanto a la mitigación de efectos de un sismo. ¿Por qué mitigación? Porque no podemos hacer nada para que no ocurra. Lo único que podemos hacer es tomar medidas para que cuando ocurra no hayan tantas pérdidas o no hayan pérdidas, ¿verdad? Entonces, hay varias recomendaciones que ustedes tienen en el libro de hacer antes, como revisar los posibles riesgos en el hogar, tener el botiquín, que tenga linterna, un transistor, o sea, un radio de pilas, la ubicación de los productos tóxicos, de antemano colocarlas en lugares que no sean peligrosos, que no estén cerca de cosas que puedan prender fuego, cosas así para evitar la mayor cantidad de riesgos antes que, ¿verdad? Pensando en lo peor, que se nos derrumbe la casa. Si ustedes están en un mall, bueno, si es frecuente que van, aunque no sea frecuente, en cualquier momento puede temblar en el país, entonces conocer cuáles son las columnas de soporte, las salidas de emergencia, todo eso es importante hacerlo como una rutina, ser una población responsable en ese aspecto, ¿ok? ¿Qué hacemos durante? Bueno, durante la calma, alejarse de las ventanas, protegerse debajo de los marcos de las puertas, de mesas sólidas, fuertes, ¿verdad? No vamos a ponernos debajo de una mesilla y de plástico media chumeca. Entonces, todo esto va a ser importante porque nos va a ayudar a evitar que en el momento del sismo, ya conociendo previamente dónde están las columnas de soporte, dónde están las salidas de emergencia y todo eso, podamos también nosotros tener la seguridad que estamos haciendo las cosas bien y que la gente a nuestro alrededor también. Y después, o digamos, importantísimo, no mover a las personas heridas, tratar de buscar ayuda, siempre y cuando no haya peligro o riesgo de inundación. Eso se hace durante y también después las pérdidas de gas hay que revisar porque por eso cuando se va la luz cortan la electricidad porque una chispa, un cable en el suelo caído con electricidad puede matar a alguien. Entonces todo esto hay que tenerlo presente, no estar llamando a nadie hasta que ya haya un poco más de calma y todo porque saturamos las líneas y entonces la misma gente de la Comisión Nacional de Emergencias que está tratando de ponerse de acuerdo no puede, ¿verdad? Entonces, hay varias medidas que ustedes tienen ahí que es importante que retomen para, justamente, porque ya como adultos sabemos que la mayoría ya las considera, porque uno ya cuando uno tiene familia o cuando ya se tiene que ser responsable de ciertas, ya de más cosas, uno ya vigila y es un poquito más precavido. Pero una que otra idea adicional que ustedes puedan agregarle a eso, a lo que ya ustedes saben que tienen que hacer, es muy importante, no está de más. Entonces, eso es ya conocemos por qué tiembla, ya sabemos por qué es que hay gestión de riesgos, porque es justamente para mitigar los efectos, no solo de un sismo, sino de cualquier evento natural o antrópico que pueda llegar a provocar pérdidas humanas y económicas y de infraestructura, que también son económicas, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hablar sobre la dinámica terrestre y la actividad volcánica, que es como para amarrar un poquito más lo que ya sabemos de por qué tiembla y por qué hacen erupción los volcanes. Entonces, vamos a establecer la relación especial entre las placas tectónicas y el desencadenamiento de actividad volcánica sobre la superficie terrestre, con el fin de reconocer la distribución especial de los volcanes y su relación con las placas tectónicas. Entonces, vamos a tener que van a haber volcanes donde hayan límites de placas, ¿ok? Puede que hayan volcanes, o más bien, puede que haya volcanes y pueden que no, pero siempre van a coincidir con donde hay límites de placas. Tanto me puede generar las zonas de acumulación de tensiones, terremotos, cuando hay choque de placas, a como se puede dar también ante la separación de placas, ¿ok?
Entonces, en la zona de acumulación de tensiones y la zona de concentración de volcanes en límites de choque y de separación, ambos pueden favorecer el ascenso de material fundido de la astenosfera, lo cual lo vamos a considerar como un volcán. Bueno, si continúa con la actividad, ¿verdad? Entonces, tantos estos movimientos de subducción que son convergentes como de cuando se dividen los divergentes o cuando se transforman, pueden generar la salida de material de magma, o sea, que de lava, y va a provocar volcanes. Entonces vamos a encontrarlo en los límites de las placas. Tenemos dos tipos de erupciones, la explosiva y la fusiva. La explosiva tira material piroplástico por todo lado. La fusiva, yo les digo, yo sé que suena como, tal vez les doy risa vasco, pero como cuando a ustedes se les sale una babilla, ¿verdad? Porque es así como es lento, ¿verdad? Sale el material caliente, pero no es una explosión. Entonces es más peligroso, obviamente, la explosiva que la fusiva. Entonces, vamos a tener ahora el punto D, que es el uso y adaptación a los paisajes volcánicos. Es importante reconocer el gran valor que tienen en sí los volcanes y los paisajes volcánicos. Yo sé que en el momento genera negatividad porque uno lo ve como algo peligroso para la vida, pero resulta que toda esa ceniza y ese material que el volcán dispara, aparte de formar litosfera más terreno, está generando una especie de abono para la tierra, que en el momento quemó el zacate, que mató a las vacas, que el agua se contaminó, ¿verdad? Que lluvia hacía todo, sí, pero como a los 3 años y medio, 4, ya la tierra quedó abonada con eso. Y es una tierra fértil en la que prolifera una gran variedad de flora y fauna, ¿verdad? La flora primero, la fauna llega porque la trae la gran flora, y entonces son zonas buenísimas que para la agricultura, y ustedes lo ven cuando van subiendo al Poás, cuando van subiendo a algún volcán, que ven las fresas, que ven aquello, ¿verdad? Es porque son tierras fértiles, ricas para ciertos cultivos. Para la ganadería, ¿verdad? Por los pastos verdes, ricos, fértiles. Para el turismo, porque eso obviamente, y nosotros no hemos ido a ver el hueco, nada más, el volcán. Entonces, eso atrae un montón de turismo. Y obviamente también turismo científico, investigación científica, tanto por parte de universidades como por parte de extranjeros, ¿verdad? Que vienen a conocer, chiquillos, porque si nosotros sabemos hoy por hoy porque, qué es lo que hay debajo de la corteza, es gracias al estudio que se ha hecho de los conos volcánicos, de los volcanes activos, ¿verdad? Que me encantaría, bueno, en clase yo sí les muestro el Valle del Rift, les muestro lo que ocurre, por ejemplo, en el movimiento de subducción que ocurre en Chile, ¿verdad? Lo de la falla de San Andrés, que ahí podemos analizar y conversar mucho de ese tema, pero todo eso es súper interesante, necesario para la vida, para poder justamente crear, digámoslo de una manera que sirva para todos, a los que no les interesan los volcanes, que sirva para gestionar riesgo y evitar pérdidas humanas y materiales, pero a nivel científico es súper interesante, es un mundo desconocido, es un mundo desconocido que se nos abre a los pies cuando un volcán muestra lo que hay debajo de la tierra, ¿verdad? Y luego, lo que les decía al inicio, que la gran diversidad en flora y fauna que va a atraer justamente el turismo, también a la investigación científica en ese aspecto de plantas curativas, nuevas especies, todo eso también. No solo la parte geológica, sino la parte médica, herbórea. Ok, como consecuencia de la actividad volcánica, vamos a tener alteración en la calidad del aire. Lo vivimos con las erupciones volcánicas del Turrialba, ¿verdad? Del Poás últimamente, esas nubes de ceniza, que fue algo terrible, ¿verdad? Para todos y jamás visto por muchos de nosotros hasta ahora. Y que sí, el aire verdaderamente se alteró. Nosotros fuimos a una excursión, creo que en el 2019, fuimos con los chiquillos del CONET al Poás y fuimos ahí a limpiar y no sé qué, ¿verdad? Limpiar senderos, nos dijeron tienen que andar mascarilla, tienen que andar con casco, no sé qué, casco. Bueno, pues resulta que porque
el volcán estaba activo. Y la mascarilla era porque el volcán estaba tirando gases tóxicos, ¿verdad? Entonces, de ahí era peligroso. Entonces, hay alteración en la calidad del aire. Hay impacto en la calidad del agua también, porque justamente esos gases tóxicos y todos esos fluidos, al estar la tierra en actividad, puede contaminar mantos acuíferos, puede contaminar ríos, incluso la misma ceniza que cae va a contaminar. Van a haber alteraciones en la calidad del suelo, como les digo, al inicio se quema, se ve todo feo, ¿verdad? La gente dice, ay no, ya ahora sí todo destruido. Bueno, sí, pero 3 años y medio o más después ya son tierras sumamente fértiles. Efectos en la ganadería, porque el ganado se muere, porque se le contamina el agua, se le contamina el zacate. Hay lluvia ácida, ¿verdad? Por la concentración de gases que a veces liberan los volcanes. Y el impacto en la salud de la población en general, ¿verdad? Porque todo esto anterior va a generar un impacto en la salud de las personas. Bueno, pues ¿cómo mitigamos los efectos ante una erupción volcánica? Lo que vivimos con el Turrialba, tapar huecos con trapos húmedos, usar tapaboca, cubrirse el cabello, limpiar canoas, todo esto para evitar que cuando venga la lluvia aquella cosa se taquee y se obstaculice totalmente. ¿Ok? Ahora sí, el tema 2 para concluir la unidad 1 va a ser el recurso hídrico en el planeta, distribución espacial y desafíos para garantizar su sostenibilidad. Vamos a, el fin de esto es comparar las condiciones actuales de distribución espacial de las fuentes de agua dulce. Cuando hablan de distribución espacial, están hablando de cómo se ha distribuido el recurso hídrico en las diferentes partes del planeta. ¿Ok? ¿Para qué? Bueno, las fuentes de agua dulce, acceso, consumo y uso diario del recurso hídrico de calidad y cantidad en Costa Rica y otras regiones del planeta, para debatir sobre posibles problemas y uso sostenible a través del tiempo, describiendo la situación de la comunidad para garantizar acceso al recurso hídrico permanente en el presente y futuro. No vamos a poder debatir porque no hay nadie más acá conectado, pero vamos a empezar a conversar. ¿Para qué usamos el agua? Y no me les vaya a dar una embolia, porque eso es súper, o sea, eso lo vivimos, eso es diario, eso es constante, es parte de nuestro ser. Nosotros utilizamos el agua para todo. Incluso si no hubiese agua en el aire en forma de vapor, la piel se nos haría pedazos. ¿Ok? Pareceríamos un desierto, la piel se desquebrajaría. Entonces, la utilizamos para, es el líquido vital. Necesitamos consumir agua para que nuestros órganos funcionen. Necesitamos consumir agua para lavar nuestros alimentos, para cocinar nuestros alimentos, para lavar nuestra ropa, para limpiar la casa, para producir, para la ganadería, para la agricultura. Para todo ocupamos agua. Entonces, por eso es que se toca el tema, porque es el líquido vital, es un líquido vital, lo ocupamos para toda actividad de nuestra vida. Entonces, vamos a tener que en las diferentes regiones del mundo, esos datos del 2018, el agua se distribuye de la siguiente forma. En África está un 10% del agua del mundo y hay un 16% de la población. En Asia un 60% de la población y un 33% del agua del mundo, imagínense. O sea que hay un 27% de la población asiática que posiblemente no tenga acceso al agua. O más, porque no es solo la cantidad de agua que tienen agua dulce, sino el acceso que la población tiene a ella, el uso que se le da a nivel municipal, a nivel institucional al agua. En América del Norte hay un 5% de la población y hay un 29% de los recursos. En América Latina hay un 9% de la población mundial y un 16% del recurso hídrico mundial. Ok, estamos hablando del recurso de agua dulce, ¿verdad? Porque hay agua salada y el agua salada no es apta para el consumo humano, ¿verdad? Ustedes en el libro tienen un dibujito donde viene que, por ejemplo, el agua salada del planeta constituye un 97.5% de toda el agua del planeta.
a un 2,5% de agua dulce, que es la apta para la vida, la que podemos consumir. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Y así vamos viendo los datos en Oceanía y en Europa. O sea, en algunas partes hay una distribución desigual entre la cantidad de población y la cantidad de reservas de agua que tienen esos continentes. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a ver estos datos. El 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua. Y como les decía ahorita, el 97,5 es agua salada y el 2,5 es agua dulce. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar el agua, ¿verdad? Y tenemos que exigirle a las autoridades que hagan un uso adecuado del agua que ya se conoce dónde está, los ojos de agua, las aguas subterráneas, los mantos acuíferos, todo eso. Y a la vez que se haga, que se haga un uso adecuado, pero que se exploten también estos recursos, porque muchas de las familias se están quedando sin agua y con los famosos racionamientos, y esto provocando posibles verdaderas pandemias de diarrea, de vómitos, de una serie de enfermedades, por racionar el agua, cuando hay un montón más de fuentes que se pueden utilizar, pero nada más es cuestión de realizar los trámites para poder explotar o para poder administrar ese recurso. Bueno, no es nada más, yo sé que no es algo facilísimo o sacado de la manga, requiere mucho trámite y mucho dinero, pero se puede hacer si realmente lo que se quiere es proveer de agua a la población. Ok, un 70% del agua dulce corresponde a glaciares, nieve o hielo, o sea, está congeladita. Un 30% son aguas subterráneas de difícil acceso y un 1% es agua disponible para el consumo humano y los ecosistemas. ¿Ok? Estos ya son datos del 2017. El uso o el mayor uso se da en el sector agropecuario, ganadería y agricultura, en el sector industrial y en el sector municipal, o sea, vivienda y urbanismo. ¿Ok? Entonces, es importantísimo reconocer que en Costa Rica nosotros estamos haciendo un uso responsable del agua. Y reconocerlo implica tomar medidas para racionarla. Por ejemplo, no, para economizarla, para cuidarla. Hay muchos proyectos que se pueden proponer, como los proyectos de agua llovida, que es canalizar toda el agua que cae sobre el techito de uno y poderla reutilizar en tanques, los tanques de los servicios, para la lavadora, etcétera, ¿verdad? Entonces hay muchas formas en las que podemos mejorar la utilización del recurso hídrico. ¿Ok? Y también a nivel municipal hay estrategias, por ejemplo, yo tenía entendido y que la municipalidad de San Isidro, la municipalidad de San Rafael, son municipalidades que te venden un lote, pero te dicen solo puedes construir, dependiendo de este lote, un 30% de este lote, un 40% de este lote. Es importante eso cuando van a comprar un lote, saber cuánto porcentaje se puede construir, porque lo que están haciendo es proteger mantos acuíferos. ¿Ok? Entonces, todo eso es muy importante, son acciones, son iniciativas que se deben tomar para proteger el recurso hídrico. Chiquillos, vean, cada vez que se construye un mall, se están ahogando, yo no sé si 1 kilómetro o metros de tierra que ya no va ni siquiera a poder filtrar el agua de lluvia, que es tierra que no va a tener árboles, tierra que no va a tener vegetación que recicle, que reutilice, que nos ayude a limpiar y a tener el recurso hídrico. Cada vez que se construye un condominio, se están talando árboles que protegen el recurso hídrico. Sí, pero por aquí no pasa un río, sí, pero las aguas subterráneas, hay aguas subterráneas. Entonces, hay que ser conscientes de cuál es el agua que estamos utilizando, de dónde proviene. Imagínense que el 30% del agua son aguas subterráneas. Entonces, saber de dónde provienen para preservarlas y cómo se conserva de esta forma. El urbanismo, las calles, las carreteras, todo eso ahoga la tierra y evita que el agua llegue digamos, a la fosa y ahí se mantenga conservada y fría para que no se evapore y para que la podamos utilizar mediante un pozo. Pero si vamos ahogando la tierra poco a poco, la tierra va a perder obviamente la capacidad de filtrar esa agua. ¿Ok? Y nosotros luego poderla extraer. Entonces, esto es esta unidad. Por favor, si hay más dudas, si hay
algún comentario, lo que sea, por favor dejarlo. Y nos vemos para la siguiente unidad, donde vamos a empezar a hablar ahora sí de la atmósfera, de la interacción entre la atmósfera y la hidrosfera con el efecto invernadero, cambio climático y calentamiento global, que es lo que sigue en el tema 2. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta luego.